amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy domingo 12 de junio, que la paz de Dios esté contigo. Ahí donde estás, quiero invitarte a que podamos orar juntos a nuestro Dios. Vamos a dejar este tiempo en sus manos. Vamos a decirle: Señor Jesucristo, gracias le damos por este tiempo tan hermoso en la cual usted nos ha permitido poder venir a esta transmisión para poder aprender más de usted, de su palabra. Queremos resistir a todo demonio en el nombre de Jesucristo que quiere impedir que tu palabra sea llevada con libertad a tu pueblo. Lo atamos, lo resistimos, lo echamos fuera a las profundidades del abismo en el nombre y en el poder de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que usted esté llevando cautivo todos nuestros pensamientos hacia la voluntad de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias te damos. Ministranos, Señor, con tu palabra. Gracias te damos. Toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza sea usted, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amado hermano. El día de hoy vamos a tratar la segunda parte de este tema de Jesús, la luz del mundo. El domingo pasado tratamos la primera parte, ahí lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Ahora vamos a tratar la segunda parte, Jesús, la luz del mundo. Este tema está basado en Juan capítulo 1, versos 7 al 8. Es sobre la misión de Juan el Bautista y su testimonio. Entonces, por favor, acompáñenme con sus Biblias, por favor, a Juan capítulo 1, versos 7 al 8, y dice así la palabra del Señor. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista vino con una sola misión de parte de Dios: ser un testigo del Mesías, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el dar testimonio de la luz, que es Jesucristo. Entonces podemos ver que Juan el Bautista es el primero de 8 testigos que aparecen en el Evangelio de Juan. Los otros testigos fueron los siguientes: el Padre. Juan 5, versos 37 al 38, y dice así la palabra del Señor. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Nuestro Señor Jesucristo regresa a su declaración del completo acuerdo entre el Padre y el Hijo, y se declara Hijo de Dios. La voz de Dios, acompañada por el poder del Espíritu Santo, hecha eficaz para la conversión de los pecadores, aún proclama que este es el Hijo amado en quien se complace el Padre. Otro testigo también podemos ver que fue la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver, por favor, en sus Biblias, en Juan 8, verso 18. Y dice así la palabra del Señor. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús afirma que el Padre respaldaba su testimonio, tanto por medio de la palabra escrita como por las obras que él hacía. Ahora vamos a ver a otro testigo, los cuales fueron también las obras de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver, por favor, en sus Biblias en Juan 5, verso 36, y dice la palabra del Señor. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Tenía un testimonio superior al de Juan. Sus obras daban testimonio de todo lo que nuestro Señor Jesucristo decía, pero la palabra divina no tenía lugar permanente en sus corazones, porque ellos se negaban a creer en él, en nuestro Señor Jesucristo, a quien el Padre había enviado según sus antiguas promesas. Podemos ver, por favor, en sus Biblias en Juan capítulo 10, versos 25 al 30, y nos dice la palabra del Señor. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Otros testigos también que podemos ver fueron los escritos sagrados del Antiguo Testamento. Podemos ver por favor en Juan 5, 39 al 40, y la palabra del Señor dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Otro testigo que podemos ver también fueron los testimonios de algunas personas que lo conocieron personalmente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ejemplo, la mujer samaritana. Eso lo podemos ver por favor en sus Biblias, en Juan 4, versos 28 al 30. Y dice así la palabra del Señor: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Dos cosas fueron las que afectaron a la mujer. Uno, fue la magnitud de su conocimiento. Cristo conoce todos los pensamientos, palabras y acciones de todos los hijos de los hombres, porque recordemos que Dios es un Dios omnisciente. En segundo lugar, podemos ver que fue el poder de su palabra, porque la palabra de Dios es poderosa, pues Dios mismo actuando por medio de ella, es Dios mismo. Como dice en Jeremías 23, 29, y dice la palabra del Señor: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hebreos 4:12, y dice así la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un segundo ejemplo que podemos ver fueron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 15, 27 nos dice la palabra del Señor: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan establece que su propósito al escribir su evangelio era mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Presentó con claridad y de manera sistemática evidencias que respaldaban las declaraciones de Jesús. Finalmente, otro testigo que también podemos ver fue el testimonio del Espíritu Santo. Vamos por favor a sus Biblias en Juan capítulo 15, versos 26 al 27, y dice así la palabra del Señor: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. La palabra testimonio y el dar testimonio son palabras relacionadas con los hechos, las obras de Jesús, y no con la opinión. El Evangelio señala a Juan como el Bautista, y esto se debe a que Dios le dio la misión divina de bautizar a los hombres pecadores arrepentidos, preparándolos para la venida del guerrero, el Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos ver por favor en sus Biblias en Juan capítulo 1, versos 29 al 34, y dice así la palabra del Señor: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi,
y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Todo el obrar de Juan el Bautista tenía el propósito de ser testigo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos ver también en sus Biblias, en Juan 5:33, versículo 36, también dice la palabra del Señor: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El propósito y la meta es que todos creyesen por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos por favor en Juan capítulo 1 versos 12 al 13, que nos dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Juan capítulo 3 verso 18 nos dice la palabra del Señor: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan 6, 28 al 29 nos dice la palabra del Señor: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Y esto es por testimonio de testigos como el de Juan el Bautista. El mensaje viene de Dios y el siervo de Dios debe ser el portador de la palabra de Dios. Juan era enviado específicamente para dar el testimonio de la luz, con un mensaje específico, y el mensaje era de proclamar y declarar a nuestro Señor Jesucristo como la luz del mundo. El mensaje de Juan el Bautista es Jesucristo, el objeto de nuestra alabanza, la razón de nuestra existencia, la luz del mundo que alumbra a todo hombre. En 2 Corintios 2:17 nos dice la palabra del Señor: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En 2 Corintios 4 versículos 1 al 2 y dice la palabra del Señor: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Todos los que predicamos acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo debemos recordar que nos hallamos ante la presencia de Dios. Él oye cada palabra que decimos. Cuando hablemos a la gente acerca de nuestro Señor Jesucristo, debemos tener cuidado en no distorsionar el mensaje de la palabra de Dios. Debemos proclamar la verdad de la palabra de Dios. Podemos ver en sus Biblias, por favor, en 1 Tesalonicenses 2:13, y nos dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. En Deuteronomio 4 versos 1 al 2 nos dice la palabra del Señor: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los que ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Proverbios 30 del 5 al 6 nos dice la palabra del Señor: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas. Los hombres no deben añadir entendimiento humano a la revelación divina,
Podemos ver por favor en Apocalipsis 22 versos 18 al 19 que nos dice la palabra de Dios: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esta advertencia es para quienes tergiversan intencionalmente el mensaje de este libro. El propósito del testimonio del hombre está claramente declarado, y todo esto es que los hombres puedan creer en el Señor Jesucristo, que Él es su Señor, su Salvador, su Redentor y su único Dios. El propósito de Juan el Bautista no era iniciar un gran movimiento en pos de Dios. Su único propósito era llevar a los hombres a que creyeran en la luz, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No debemos confundir lo que es el método y lo que es el propósito. Todas las religiones tienen su método, pero no todos tienen el propósito de Dios. El propósito de Dios es la salvación de los hombres por medio de la fe que es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el propósito central específico es llevarnos a la luz, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Juan dio testimonio y declaró la luz para que todos los hombres creyeran en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos ver por favor en Juan capítulo 3 versos 16 al 18 que nos dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan capítulo 5 versos 24 al 29 nos dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan el Bautista era el hombre más humilde, pero no es la luz del mundo. Y lo declara así. Podemos ver por favor en sus Biblias en Juan capítulo 1 versos 24 al 27, y nos dice la palabra del Señor: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas tú si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Nuestro Señor Jesucristo habló de Juan el Bautista. En Mateo 11 del 10 al 11 nos dice la palabra del Señor: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Jesús hizo un contraste entre la vida espiritual y física de Juan el Bautista. De todas las personas, ningún hombre cumplió con el propósito de Dios mejor que Juan el Bautista. Sin embargo, en el reino venidero de Dios, todos los presentes tendrán una herencia espiritual mayor que la de Juan, porque habrán visto y conocido a Cristo y la obra que consumó en la cruz del Calvario.
Nosotros como cristianos debemos seguir el ejemplo de Juan el Bautista. Podemos ver por favor en sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 5 versos 5 al 6 y nos dice así la palabra del Señor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En Mateo capítulo 23 versos 11 al 12 nos dice la palabra del Señor: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Podemos ver cómo Jesús desafió las normas de la sociedad. Para nuestro Señor Jesucristo, la verdadera grandeza surge desde el servicio. Es lo que se obtiene cuando uno se entrega para servir a Dios y a los demás. El servicio nos mantiene al tanto de las necesidades de los demás y evita a que nos detengamos a mirarnos a nosotros mismos. Recordemos que Jesús vino como siervo. Tanto el orgullo y la búsqueda de reconocimientos es lo que nuestro Señor Jesucristo condena grandemente. Como creyentes, todos somos iguales, todos somos de la misma familia de Jesucristo y debemos reverenciar y seguir solamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga grande y poderosamente, amado hermano. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios por este día, por el mensaje de su palabra. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Padre, por esta palabra la cual usted nos ha ministrado, Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer, Señor. Ayúdanos, Señor, a madurar, a crecer hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo, Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque usted nos ha hablado con su palabra, nos ha consolado, nos ha redargüido, nos ha exhortado, nos ha consolado, Dios. Gracias, Señor, te damos. Toda la gloria sea usted, Padre. Santo, santo eres tú. Gracias, Señor, te damos por el sacrificio vivo de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Gracias, Señor. Toda la gloria sea usted, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amado hermano. No se olviden que el día miércoles tenemos nuestra próxima transmisión. Los esperamos a todos, traigamos invitados. Y el día viernes, para todas las damas del ministerio, no olvidemos que tenemos una reunión exclusiva con nuestra amada pastora, la pastora María Luz de Llane. Las esperamos a todas, por favor. Tenemos un grupo que es exclusivo solo para las damas. Si no estás en el grupo, por favor, escríbenos por el interno para poder añadirte a este grupo personal de la pastora María Luz Diane. Amén, amados hermanos, que Dios les bendiga grande y poderosamente. Estamos despedidos. Bendiciones.